Bienvenidos al video número 2 de esta clase. Bueno, vamos a meternos en un tema muy importante que es el límite de una función de dos variables. O sea, ya vimos el dominio en la clase anterior y en el video anterior vimos la gráfica de una función de dos variables que es una superficie en R3. Bueno, la definición de límite es la que está ahí arriba, o sea, dada una función con el dominio de esta función que pertenezca a R2 y que vaya a R y un x sub 0 y sub 0 perteneciente a R2, un punto en R2, se dice que el límite para xy es esa definición que está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que x y y se aproximan a x sub 0 y sub 0, f de xy se acerca al número L. Es decir, que la altura de la gráfica se acerca al número L. Fíjense que esto es muy similar a lo que es el límite en funciones de una variable. La idea es ver un poco cuál es la diferencia entre el límite de funciones de una variable y dos variables. Primero, lo que vamos a hacer es mostrarlo con un ejemplo. Yo tengo esta gráfica de una función f, una función de dos variables. Como dijimos, esta función, la imagen de esta función es una superficie en R3. Ahora bien, f de 3,2, f en 3,2, el resultado de aplicar la función a ese punto es 10. F de 5,10, el resultado de aplicar esa función se ve en la gráfica que es 20, pero cuando aplicamos el límite, fíjense que cuando x y y se acercan a 3,2, el límite de esta función es 10. Pero ¿qué pasa cuando me acerco por 5,10? Bueno, el límite va a ser 30. Esto es muy parecido a calcular límites en funciones de una variable, y ustedes ya lo saben. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el límite, la diferencia que hay entre funciones de una y dos variables cuando hablamos de límite? Vamos a ver este detalle muy importante. Fíjense que cuando yo tengo una función de una variable, yo me voy a acercar al límite. Tengo dos formas de acercarme al límite: por derecha y por izquierda de x sub 0. Pero cuando estamos hablando de funciones de dos variables, yo me puedo acercar a x sub 0 y sub 0 por infinitos caminos. Entonces, es importante que definamos esto, porque por esta razón que yo les acabo de mostrar, hay ciertos resultados de límite que valen para funciones de una variable, pero dejan de valer para funciones de dos variables. Por ejemplo, si los límites son iguales, entonces el límite existe. Eso no vale para funciones de dos variables. Tampoco vale la regla de L'Hopital. Sin embargo, el siguiente teorema es válido para funciones de dos variables. Y acá tenemos varias conclusiones que valen tanto para funciones de una variable, como ya sabemos de cálculo 1, como también para funciones de dos variables. Por ejemplo, si quiero aplicar el límite a dos funciones, cuando existen el límite de estas funciones, es lo mismo aplicar el límite a la suma, la multiplicación y la resta de estas funciones, que primero aplicarle el límite a la función f, a la función g, y sumar, restar o multiplicar esas funciones. Y también vale para división también. Obviamente que todo
todo este Word ustedes lo tienen para poder después repasarlo y demás. Ahora bien, vamos a meternos en cómo calcular los límites dobles. O sea, si la función no está definida por tramos y no hay indeterminación, se calcula reemplazando x e y por x sub 0 y y sub 0 en la expresión de la función. Vamos a recordar que las indeterminaciones son las 7 que tenemos acá. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, dice calcular los siguientes límites dobles y tengo estas funciones y estos límites. Bueno, estas funciones lo que tengo que hacer es reemplazar el 1 y 2 en x y y. Y en este caso el límite de esta función es e al cubo sobre 6. Vamos a hacer lo mismo en la segunda. Bueno, en la segunda reemplazo y el resultado de este límite es 1. Y ahora en esta función, al reemplazar 0 y 0 en x e y, me va a dar 0 sobre 0, que es uno de los casos de indeterminación. Como es indeterminado, el límite, la conclusión que nosotros obtenemos es que el límite puede existir o no. Entonces, en el próximo video, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos probar a través de dos métodos que un límite existe cuando hay indeterminación, y seguido a eso también vamos a ver tres métodos para probar que un límite doble no existe cuando hay indeterminación.